Muchas gracias a Julio Ortega, que está ahora participando con nosotros en esta conferencia, que todavía no abrimos su título, ¿verdad? Freud ante la filosofía, aventuras de una antifilosofía en un campo habitualmente considerado de la razón, ¿no? Esta conferencia la estamos impartiendo en el marco del curso introductorio para la formación de psicoanálisis que tenemos aquí en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Próximamente en agosto, septiembre vamos a empezar otro curso introductorio para estar empezando una nueva promoción probablemente cerca de enero, si todo va bien. Y bueno, pues Julio está aquí con nosotros. Julio es filósofo, psicoanalista, director, fundador de una de las revistas virtuales sobre psicoanálisis más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, que se llama Catapsi. Probablemente algunos de ustedes ya la conozcan y han leído algunas cosas de ella. Mucho se lo debemos a Julio, de lo que sucede por Catapsi. Es profesor de la Universidad de Veracruzana y es el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Es de la Universidad de Veracruzana. Entonces, bueno, vamos a darle. También soy miembro activo de... Claro, es muy activo del Círculo Psicoanalítico Mexicano, probablemente de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, ok. Bienvenidos. Le damos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues les agradezco mucho el que hayan venido a esta cita. Agradezco a la mesa directiva del Círculo Psicoanalítico Mexicano la invitación para dar esta conferencia sobre un tema que me parece fundamental, porque habitualmente se piensa que la filosofía pues está en las alturas metafísicas y que no tiene nada que ver con la realidad, pero me parece que hoy en día la filosofía es un modo de pensar sobre la realidad que nos urge a todos, especialmente a los psicoanalistas. Y creo que esta conferencia pues es más bien una introducción a ciertas lecturas, ciertos autores. Me parece que justamente para quienes van a integrarse al Círculo Psicoanalítico Mexicano en la formación, les va a ser útil un poco como una especie de brújula. He realizado un cuadro sinóptico, por así decirlo, que de alguna manera me va a ayudar en esta exposición. Bien, en octubre de 1921, André Breton y Paul Eluard, cabezas del movimiento surrealista y dadaísta respectivamente, que han leído con vehemencia la Trambeutung como fuente de inspiración de sus movimientos, deciden visitar al profesor e intercambiar ideas. En compañía de sus esposas, llegan a Viena. Se hospedan en el City Hotel. Breton arregla un encuentro con Freud. De regreso, Breton será sumido en la tristeza. Rehuye toda alusión al tema y opta por el silencio. No es algo habitual en este hombre, y me parece que lo que expresa es una desilusión desarrollada. Freud es un hombre conservador. Desconoce las obras del joven autor y no podía, por tanto, vislumbrar alguna clase de coincidencia entre ellas y sus propias indagaciones. Así las cosas, no es arriesgado suponer que la conversación apenas, si acaso, traspuso el nivel de las ideas generales y de las fórmulas de cortesía. La fugaz entrevista la describe en un texto cuyo tono distante y despectivo es propio de algunos escritos de aquella época y que revela también una soberbia del francés frente a un ser humano en la etapa final de su vida. He aquí, vertidas al correr de la pluma, algunas frases. El mayor psicólogo de estos tiempos reside en una casa insignificante en un suburbio de Viena. Y sigue con una descripción injuriosa del profesor. Me encuentro en presencia de un humilde anciano,
sin garbo, ¿qué recibe en su pobre consulta de médico de barrio? ¿Quién es Freud? ¿Y qué pretende hacer con el psicoanálisis? ¿Cómo su descubrimiento será la base de tantas otras experiencias intelectuales? ¿Cuán profundamente ha sido tocada la filosofía desde el descubrimiento del inconsciente? ¿Sus aportes son realmente fundamentales? Martin Bush, uno de los filósofos más importantes de nuestra contemporaneidad, sostiene como tesis principal de uno de sus libros que los campos de las instituciones psicológicas no son más que instituciones sociales. Esa tesis aparentemente daría al traste con gran parte de lo que se asume respecto al estudio del inconsciente, pues minaría la solidez de lo que los psicoanalistas asumen como verdades inmóviles. Pero me parece que está en lo justo. Y curiosamente, aunque hay sin duda un viento esencialista en muchos de los psicoanalistas, Freud también apuntó a problemáticas que van más allá de su siglo XIX-XX, y en la raíz de su pensamiento puede entreverse la punta que nos llevará a la posmodernidad. El psicoanálisis es una disciplina reciente, hija de la antigua mayéutica y del confesionario cristiano. Podría ser que este híbrido no fuese realmente importante, sino una simple degradación de otras prácticas espirituales. Así parece ser apreciado en la mayoría de las facultades de filosofía, donde no se enseña Freud y se le da un espacio bien acotado, cuando no de plano se le olvida o desprecia. Por mi parte, estoy cierto de que casi todo el pensamiento tiene hoy que ver con Freud en el mundo presente y en la filosofía actual, ya sea como una derivación, como una consecuencia o como un argumento en contra. Michel Onfray, un importante filósofo francés contemporáneo, en un libro deseoso de crear escándalo intitulado Freud, el crepúsculo de un ídolo, ha acusado a Freud de plagiar descaradamente a Nietzsche, hasta el punto de afirmar que el freudismo es un nietzscheanismo. También afirma que el inconsciente freudiano se debe al will de Schopenhauer, a la voluntad de Schopenhauer, más de lo que se ha hecho notar, al punto de que se llega a decir que Freud no inventó nada. Freud reconocía sin problema haber leído a Schopenhauer e incluso haber tomado prestadas algunas de sus ideas conceptuales. No fue así en el caso de Nietzsche, a quien reconocía como un autor de profundas ideas psicológicas, pero que se negaba a leer, horrorizado en la posibilidad de ser influido en algún grado por sus ideas. La semejanza aparente de estos autores ha llevado a que algunos afirmen que una frase de Nietzsche suena freudiana, y a otros a decir que un término freudiano tiene resonancias nietzscheanas. Las citas a Nietzsche en la obra de Freud son escasas y cautelosas. Solo hay 13 menciones y 2 al mismo pasaje, que es el aforismo 69 de Más allá del bien y del mal. Cuando la memoria nos recuerda que uno ha sido el sujeto actuante en una determinada acción, el orgullo contesta inexorable que no es verdad. Pero, a fin de cuentas, el orgullo vence a la memoria. Pero quizá Freud esté más emparentado con Darwin que con Nietzsche, no solo por el libro El origen de las especies, sino debido a su influyente estudio, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. En esta obra, Darwin observó con detenimiento a los animales en el zoológico y tomó innumerables fotos que comparó con los humanos, demostrando en cientos de imágenes significativas que hay una continuidad entre los animales y los hombres. Así, el espécimen humano ya no es el centro de la creación, sino producto de una evolución de millones de años. Su parte animal no puede negarse. Con ella, el edificio de racionalidad que ha construido alrededor de sí aparece mucho menos sólido de lo que desearía. Esa parte animal había sido identificada miles de años antes en la escena griega como locura. La obra de Darwin
influenció a su vez a otros autores previos a Freud, como von Krafft-Ebing, quien es el autor de Las psicopatías sexuales, de 1886, Thomas Clouston, el autor de Un Sound of Mind, de 1911, y por supuesto, Harry Kells. Hoy día parece debatirse la originalidad categórica de la obra de Freud, y textos como el de Franz Holloway nos quieren orientar a conseguir cuanto de Geoff Lees, a Haeckel, a Lamarck, a John Cleveland Jackson y a la sexología de su época. Macari sostiene que hemos sido cegados por la luminosidad del mito de Freud y que tendemos a considerarlo un genio excepcional o un fraude, cuando no es una cosa ni otra. Freud es también el resultado de la filosofía alemana, la neurología de su época, la Nouvelle Psychologie de Théodule Ribot y una formación clásica excepcional propia de la Viena del siglo XIX. Un autor, a fin de cuentas, en el sentido más Foucaultiano posible. Por otro lado, el poder de transformación personal a partir de la confesión tampoco sería un mérito del psicoanálisis. El poder de la catarsis era bien conocido por los médicos griegos y retomado por la tradición cristiana, donde la confesión es un sacramento que une al hombre con Dios. El sacramento de la reconciliación provee una unión con el Creador y hace que el creyente descargue el peso de sus pecados, se arrepienta y vuelva a ser parte de la iglesia. El rastreo del suelo de las ideas que hacen a la doctrina del psicoanálisis y su objeto de estudio, que es el inconsciente, es un trabajo que excede los mejores propósitos de cualquiera. De hecho, pues también la introspección autobiográfica nos proporciona ejemplos de gran lucidez. Ahí tienen ustedes a San Agustín, a Rousseau, a Mill, a Dostoyevsky. Hay en ellos una voluntad de llegar al fondo de su propio abismo, de encontrarse consigo mismos más allá de cualquier pudor o cortapisa moral. Podría decirse que realizan un autoanálisis, y el ejercicio introspectivo profundo que les lleva a su inconsciente podría llamarse a esto psicoanálisis. Bastaría con escribir la propia historia de la manera más fiel y sincera posible para librarse del sufrimiento a través de la comprensión racional. La respuesta la hemos adelantado de una manera u otra, pero vamos a seguir adelante con nuestras ideas. ¿Es el psicoanálisis una filosofía? La afirmación la he hecho en sentido positivo en mi libro, publicado hace más de un año, y ha ofendido a algunos de mis colegas lacanianos. Francamente, a Freud lo hubiera escandalizado, pero por razones muy diferentes. Es un retoño de la ciencia del siglo XIX y hubiera deseado que su invento fuese valorado como la física, la mecánica o la patología médica de su tiempo. Un proyecto positivo. Sin embargo, no solo fue despreciado como ciencia por los científicos duros, sino hasta rechazado como filosofía por los pensadores de su tiempo. Y sus ideas solo fueron aquilatadas y valoradas por una nueva generación de filósofos que, para ser sinceros, también fueron tocados por Nietzsche. De tal forma, sus ideas dan profundos cambios a nuestra manera de pensar, sin absolutos, sin el dominio del objeto sobre el sujeto, sin cosmovisiones, sobre todo sin dejar fuera el cuerpo, la sexualidad, la dimensión enigmática de la palabra. Conceptos como inconsciente, deseo, libido, represión son hoy indispensables para responder a la pregunta kantiana: ¿qué es el hombre? De hecho, Freud veía su proyecto como una prolongación de la filosofía kantiana, que ya se había preguntado si había algo más allá de la razón y que podía bascular las actividades mortales. Y me parece que no habría por qué no considerar su invento así, teniendo en cuenta las afirmaciones sobre el asunto de Giorgio Agamben, quien piensa
que más que una disciplina, la filosofía es una intensidad que no debe ceñirse a un tema específico. Distintos autores han razonado de diversas maneras el psicoanálisis, no siempre tomando el mismo camino en sus conclusiones, pero sí poniéndolo en primerísimo lugar respecto de sus propios sistemas como pieza insustituible que da sentido y movimiento a su propio pensamiento. En un texto escrito por Azul, encontré una cita a Hugo Andreas Salomé que reproduce una de sus afectuosas conversaciones con Freud y que llamó poderosamente mi atención. Hablamos de sus reservas frente a la filosofía pura, dice Hugo Andreas, del sentimiento que él experimenta de que en el fondo habría que luchar contra la necesidad racional de una unidad definitiva de las cosas, porque en primer lugar esa necesidad proviene de una raíz de costumbres en alto grado antropológicas, y en segundo lugar porque ella puede constituir un obstáculo o puede ser embarazosa en la investigación científica positiva individual. ¿Cuál es el mérito de Freud? Descartes y Kant le proceden la primicia del sujeto, y el inconsciente ha sido un elemento efectivo que fue atisbado como noción poética mucho antes de la época clásica. Tan solo en el horizonte del siglo XIX se encuentran esbozadas muchas de sus ideas por Schelling, Carus, Schopenhauer, von Hartmann y, por supuesto, Nietzsche. Sin embargo, puede darse por supuesta la originalidad del psicoanálisis respecto a estos antecedentes, reconociendo que para que se llevase a cabo su tarea fueron necesarios una larga serie de prefacios y un determinado entorno cultural condimentado por los factores materiales y espirituales de la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX. Constant ha hecho notar que quizá se trata de una reencarnación tardía, la última del viejo Sócrates, que a través de la mayéutica y la superación de las apariencias intenta liberar al hombre de sus prejuicios, paradójicamente sosteniendo cierta fe en la razón. Popper y un menos sobrio Mario Bunge, sin embargo, insisten en atacarlo frontalmente y descartar sus contribuciones como una comprensión válida acerca del ser en el mundo, acusándolo de falta de rigor, representante de una metafísica anticlásica y de sostener una concepción irracional de la naturaleza humana. Restos del positivismo que tanto hizo avanzar las ideas del siglo XIX y que hoy nos pesa con su pensamiento fastidioso, bruto y cargante, que pone énfasis en que solo hay un método para llegar a establecer una ciencia. Y pues el modelo para este método es la física, olvidando que es el objeto el que debe determinar la aproximación que nos lleve al estudio y no el método el que prevalezca sobre el objeto. Otro problema de este empirismo trasnochado es la suposición prekantiana de que el conocimiento puede prescindir de toda metafísica para basarse exclusivamente en la observación y la experiencia. Contradicción central con su tesis de que el recurso de la matemática dará última cuenta de la experiencia científica. Las mismas matemáticas y las ciencias físicas funcionan hoy sobre la especulación teórica antes que sobre la observación. Las sociedades tecnocráticas relacionan el saber con la ciencia y la ciencia como el único garante de acceso a la verdad, haciendo del hombre una máquina de producción de discursos que no se pregunta demasiado sobre las condiciones de enunciación de estos. Cualquier examen de la historia de nuestra intimidad antes y después de Freud revelará cambios profundos en nuestro juego de avalones. Hoy aceptamos como natural el nacimiento prenatural.
desarrollo del hombre, la importancia de la etapa infantil como formadora de la vida adulta, la existencia de una serie de confusa de sentimientos con base en eso que llamamos inconsciente. Nada más y nada menos, una cita de otro lugar, Ernst Gombrich, en su monumental Historia del Arte, un libro formidable, unas 800 páginas, en el prólogo dice: los 3 determinantes más importantes del siglo XX han sido, ¿cuáles creen ustedes? El siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el psicoanálisis. Así de simple. Freud no utilizó el vocabulario filosófico establecido, ni nociones completamente precisas o elaboradas para establecer su pensamiento. La poesía vence como estilo a las definiciones completamente formales. Se puede considerar el psicoanálisis no solamente como una teoría, es una práctica clínica y un método de investigación. Hay personas que piensan que el psicoanálisis nada tiene que hacer fuera de la clínica, pero la ignorancia y la estupidez es la fuente de tal afirmación. También puede calificarse de un punto de vista sobre el hombre que expresa una concepción determinada que reviste de originalidad filosófica, a contrapelo de que Freud no se consideraba filósofo ni tenía intención alguna de serlo, y que más bien hubiese preferido el título de antifilósofo, que le inscribiría en una larga tradición que viene desde Diógenes, se prolonga en Maquiavelo y Sartre, hasta llegar a nuestros días y emerger en pensadores como Cioran, Sloterdijk, quien le reconoce, por cierto, a Freud, la invención del psicoanálisis como el instrumento más delicado para cuestionar la razón, el yo y la dinámica de autoafirmación actual del capitalismo. Bien, para ejemplificar la importancia de Freud en nuestros días y hacia adelante en la cultura que hoy vivimos, me serviré de este pequeño esquema que elaboré y que no pretende ser una construcción ortodoxa de la genealogía después de Freud, sino un simple intento de comprender la evolución de las ideas a partir de la huella de Marx, Nietzsche y Freud. Está en verde porque en círculos son psicológicos. No es cierto, no funciona muy bien este proyector, pero les voy a pedir que me disculpen en eso. Quiero también mostrarles en este esquema la viveza del pensamiento de Freud y su huella en la filosofía, que demuestra que no ha muerto su espíritu con la desaparición de la primera generación de analistas, ni con la muerte de Lacan, y que si algo caracteriza el verdadero pensamiento analítico es su máxima flexibilidad y no su ortodoxia, lo cual lo aleja de esquematismos de cualquier tipo. Relacionarse con el conocimiento analítico no es repetir la teoría como mero libro, o aprender a hablar en lenguaje freudiano, kleiniano o lacaniano, de lo que se trata es de aprender a pensar psicoanalíticamente. De hecho, la mayor parte de la enseñanza de Lacan no es escrita, sino a través de seminarios orales. O sea, él iba pensando sobre la marcha e iba produciendo conceptos. Es pensamiento en voz alta, asociación libre. No son manuales, ni trataba de establecer un nuevo testamento sobre el psicoanálisis. Sostener que hay una sola teoría analítica conduce solo al dogma y al hacer del psicoanálisis una religión. De lo que se trata, insisto, es de pensar analíticamente y actuar analíticamente, hacer acto la teoría y su compromiso con la verdad. Un analista que solo habla de Lacan, dejando de lado los textos de Klein, de Grimm, de Laplanche, de Massoud Khan, de Pierre Aulagné, de Bion, lo que hace es recitar clichés. Intentaré mostrar, en lugar de decir, a la manera en que Wittgenstein
indicó se puede romper con la realidad empírica espacio-temporal, qué caracteriza al discurso de Freud y cuál es su huella en otros autores. Este esquema no es una topología exacta, ¿verdad? Es perfectible en muchos sentidos y, como todos los esquemas, pues es naturalmente una mentira. Una mentira mejor contada quizá que otras, pero les pido que sean críticos también con esto que les voy a mostrar. Digo a mis alumnos que somos historias, amalgama de relatos y discursos, que se entremezclan para dar los resultados más extraños tanto en lo individual como en lo colectivo. Por eso no podemos escapar a los hechos sociales, las tendencias estéticas y culturales. Entonces van a ver ustedes no solamente aquí nombres de autores, sino de sucesos históricos, de inventos. Vamos. A mediados del siglo XIX y principios del XX, tuvo lugar una transformación del pensamiento filosófico y quienes resultaron ser los protagonistas de esta mudanza fueron los llamados por Ricoeur maestros de la sospecha. Ellos coinciden con un fenómeno social psicológico que es la declinación de la función paterna en sus más severos rasgos de autoridad. Siguen a su manera un camino que es el del zeitgeist contemporáneo que se arrima hacia la reformulación de lenguajes, modos de mirar el mundo y maneras de actuar en una modificación que aún no termina. Michel Foucault, en un opúsculo que tituló Freud, Marx y Nietzsche, destaca la obra de estos fundadores de un nuevo mundo que se atrevieron a cuestionar los saberes de su época e incluso inventar nuevos senderos sobre los cuales transitaría la ética, la moral, la medicina, la psicología, la economía, la sociología y en conjunto la historia del hombre. Ellos sembraron los cimientos lógicos de una sociedad que aún creía en el derecho de la nobleza para reinar sobre los súbditos y que no se hallaba muy lejos de ese siglo XIX en el que en muchos países aún existía la esclavitud. Se apostaba por la universalidad de la moral cristiana, la predominancia de la razón, el dominio de la conciencia y al final de la historia a un modo hegeliano que implicaba la noción de progreso como ligada a la historia sin que pudieran concebirse detenciones y retrocesos. Los discursos de estos autores, sus narratividades son una corriente que arrasó con la vehemencia de la fe ciega en la ciencia, que sus coetáneos positivistas habían previsto, que solo podía acarrear para el futuro del hombre la culminación de todos sus sufrimientos y el alcance de todos sus sueños. Estos hombres tan diferentes en estilo y accionar, tal vez nunca debieron verse en el mismo anaquel de clasificación filosófica. Los tres, en cierto modo, hirieron el narcisismo del hombre. Después de ello será imposible para el estudio de la constitución del hombre pensar sobre su esencia como esencia. Rechazo a la Robinsonada, decía Marx. Muerte a Dios y con él a la providencia, decía Nietzsche. Aceptación de la dimensión de lo inconsciente como la base debajo de la línea de flotación del iceberg que nombramos yo. No solo se trata de nuevas formas de interpretar nuestro entorno, sino de accionar sobre él, de transformar nuestra relación con el objeto y dejar de lado la pasividad del sujeto como simple espectador del mundo. El nexo entre Freud y Nietzsche lo constituye Andreas Salomé, quien estableció siempre intersecciones entre filosofía y psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica de nuestro tiempo, pertenece a Occidente, al siglo XX y quizá al XXI. Es posible que en adelante no sobreviva. Su existencia no está asegurada en una sociedad tecnocrática y quizá
se ha sustituido por los químicos, la terapia breve, el desinterés por los seres humanos y el triunfo de las máquinas sobre el hombre, puesto que se piensa, como Ophé de la Métrie lo hizo en el siglo XVIII, que el hombre es solo una máquina. Entonces solamente hay que cambiar tornillos para que funcione bien, ¿no? Pero debiéramos rescatar aquí a Bergson y recordar que la filosofía no puede ser absorbida por la ciencia. Freud comparte escenario geográfico y hasta temporal con dos grandes filósofos, Wittgenstein y Husserl. Cada uno a su manera centra su reflexión en la producción de una filosofía del lenguaje. El tema del inconsciente no era ajeno a Husserl, y de hecho también era parte del mismo entorno cultural de su época de estudiantes. Y de alguna manera Freud y Husserl están emparentados porque los dos son alumnos de Brentano, de Franz Brentano. Sin embargo, en contraste a Freud, para Husserl la percepción y la memoria ocurren en la conciencia, siendo Husserl crítico al concepto de inconsciente, y Wittgenstein pues se tomaba con mucho humor a Freud, sin poder por ello dejar de tomarlo en serio. De hecho decía que es el único psicólogo que decía cosas verdaderamente valiosas, aunque también seguía siendo muy crítico, especialmente al concepto de ciencia. Wittgenstein decía, es que el psicoanálisis no puede ser una ciencia porque no cumple con ciertos criterios. Criterios muy simples, como por ejemplo la predicción de los eventos. En lo que respecta a Wittgenstein, pues él tenía 11 años cuando se publicó la interpretación de los sueños. Entonces prácticamente es una generación adelante, ¿verdad? Pero lo que sí es interesante es que estos tres hombres están obsesionados con el lenguaje. ¿Qué se puede hacer con el lenguaje? Y cómo comprender el mundo es un ejercicio que se hace a través del lenguaje. El nombre de Saussure también aparece en este esquema en la parte superior, sin que en ese momento puedan adivinarse las consecuencias de sus clases inéditas hechas libre por sus alumnos. Va a ser importante, pues justamente por su pensamiento que dará inicio al estructuralismo. Es posible siempre encontrar puntos de mezcla e intersección de discursos. Como referentes culturales, también he puesto aquí a Boole, a Lumière, Klee y Schopenhauer. George Boole es un matemático gris que lo que inventa es la lógica binaria. O sea, con esto que trabajan nuestras máquinas ahora. Él murió pobre y en la miseria, completamente desconocido, ¿no? Y Lumière, los hermanos Lumière, pues son prácticamente los inventores del cinematógrafo, aunque hay otros intentos de hacer un aparato similar. El cinematógrafo es realmente el aparato que tiene éxito. Y para mí es importante porque de alguna manera el cine es el reflejo de nuestros sueños. Y bueno, pues aquí en el Círculo tenemos una larga tradición de nuestro cineclub, justamente, que lo que ilustra es que nuestros sueños pueden ser interpretados, ¿no? También tenemos a Gustav Klimt, que es un contemporáneo de Freud, y lo que va a ilustrar Gustav Klimt es el viaje estético de la figurabilidad a la no figurabilidad. Movimiento que también tendrá equivalente en el campo de la música, desembocando en la música
atonal y dodecafónica, minimalista y el free jazz. También hay otras mixturas, por ejemplo, tenemos aquí a Van der Lee y a Vince Wagner, que son mezclas de la fenomenología de Husserl con el psicoanálisis. Van der Lee, de hecho, todavía se utiliza en las facultades de filosofía su texto sobre filosofía de la religión. ¿Tú te recordarás? Sí, cómo no, muy bueno. Y en el caso de Vince Wagner, es un fiel seguidor del pensamiento de Heidegger, que combinó ese neoexistencialismo con el freudismo en su práctica psiquiátrica. Puede leerse como ejemplo La curación infinita, que cuenta la historia de Abby Warburg. Mahler y Thomas Mann son los referentes culturales que nos sitúan aquí, y poco más tarde la revolución cubista de Picasso, que conduce a una fragmentación de la visión estética del artista. No puedo hacer una descripción puntual, pero de alguna manera justamente lo que quería es no contarles todo el cuadro, sino que también las relaciones de este cuadro pueden irlas deduciendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, Heidegger, Vince Wagner, Thomas Mann y su escritura, Mahler, que fue uno de los pacientes de Freud, por cierto. Una de las cosas que se dice de Freud es que era muy ortodoxo en su práctica. Bueno, en el caso de Mahler, lo que revela es exactamente todo lo contrario, ¿no? Mahler tiene una inhibición para seguir componiendo, va a ver a Freud, y Freud dice, pues no tengo tiempo para atenderlo en el consultorio, pero ¿por qué no caminamos juntos? Y entonces lo atiende caminando. Curioso, ¿no? Entonces también en este esquema está la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, como eventos históricos que también van a transformar nuestra subjetividad. Habrá un desplazamiento de lo que es Lumière a lo que es el cine en la Unión Soviética, Bertolt, Eisenstein. El nombre de Jean-Paul Sartre aparece aquí en el esquema como central, influido por la fenomenología y con una actitud de principio de rechazo y luego ambivalente al psicoanálisis. Leerá con interés el profesor, al punto que será el primer responsable, tras el guión de esa película que seguramente ustedes han visto, Freud, Pasiones Secretas, de John Huston. Es posible pensar que buena parte de su obra fue escrita en reclamo y disputa con Freud. De allí la importancia al libre albedrío que aparece siempre defendido en sus obras. La Escuela de Frankfurt aparecerá como una derivación del pensamiento psicológico de Freud, aunado a una intensa reflexión social inspirada en Marx. Fromm será un personaje tan central como Horkheimer y Adorno en este movimiento, y a él veremos los mexicanos la introducción del psicoanálisis en la UNAM, aún con todas las críticas que puedan hacerse a su concepción. Quizá también su marginalidad posterior en campos como la medicina y la psicología. El psicoanálisis de nuestro país debe tanto para bien como para mal a este pensador, que reguló una simplificación de la teoría y una práctica humanista de su ejercicio.
Cabe señalar que esta corriente tuvo diversos representantes y etapas, siendo Herbert Marcuse uno de los representantes y luego disidentes más importantes del movimiento. Sus ideas parece que hicieron fructificar algunos de los cambios sociales de la década de los 60. Aunque también el movimiento hippie se debe a Jimi Hendrix, Miller y Kerouac. Este pensamiento tuvo hace unos 25 o 30 años una revitalización a través del pensamiento de Jürgen Habermas, quien nació en 1929 y es quizá el más conocido filósofo alemán y pensador social de su generación. Tenemos también a Pollock, y hay una diferencia, ustedes ven, entre lo que es el trabajo de Klimt, el trabajo de Picasso y el de Pollock, ¿verdad? Donde de alguna manera uno lo que se pregunta es qué hubiera pasado si no hubiera estado Freud por medio, porque esa confianza en el libre albedrío me parece que también dio lugar a una serie de evoluciones en el arte. Es una tesis un poco, pues, quizá demasiado valiente, pero pues bueno, me animaré a hacerlo. Y mencionemos, pues por supuesto, a otros pensadores que están relacionados con lo que es el pensamiento francés. Paul Ricoeur, Merleau-Ponty, influenciados desde luego por Heidegger. Mencionamos también a Alfred Hitchcock, probablemente el más importante director de cine influido por el psicoanálisis. El guionista de Psicosis era Joseph Di Stefano, que era un vicioso, por así decirlo, del psicoanálisis. Se psicoanalizó muchos años, casi 20 años, y además era un lector muy atento de Freud. Y pues desde luego tenemos que mencionar otros autores. Lanchot, Lacan, Levinas. De hecho, el pensamiento de Levinas es una combinación también del pensamiento de Heidegger, de Husserl, es amigo de Blanchot, compañero de situación histórica de Blanchot, y de Roger Caillois, es también uno de los primeros lectores de Foucault, y por cierto, en el caso de ese concepto que tanto se usa en Lacan, que es el otro, pues ¿qué creen ustedes? Me parece que le debe muchísimo a Levinas, y no solamente a Levinas, sino Levinas toma el concepto de alteridad del otro de Martin Buber y va a ser rediseñado después por Lacan a su manera, pues sin siquiera mencionar estos antecedentes, que es una costumbre pues descortés que tienen algunos de sus escritos y en la exposición de algunas de sus ideas. Y bueno, pues ahí está Lévi-Strauss, que es un pensador que va a influenciar poderosamente durante más de 20 años el pensamiento llamado estructuralista, y pues él dice que prácticamente su método de trabajo fue influenciado por dos autores, Jacobson y Freud.
pasada la Segunda Guerra Mundial. El estructuralismo hace su marca, y desde luego pasa por Saussure, por Lévi-Strauss, y llega a Lacan. Lacan es un hombre y nombre difícil de definir, más que como el suceso más importante que ha ocurrido en el psicoanálisis desde Freud, más aún que Melanie Klein. Y en ese sentido, teniendo un vínculo privilegiado con el artífice de la teoría, más allá de su vida caprichosa y el anecdotario abrumante que le sigue. Su influencia en la filosofía francesa es amplísima. A su alrededor surgen nombres como Roland Barthes o Julia Kristeva, profetas de la realidad icónica y luego virtual que se aguardaba al hombre, pero también su influencia se deja sentir sobre el malogrado genio de Louis Althusser, ese filósofo trágico marxista que será el asesino de su esposa, en un hecho poco claro y que aún nos fascina. Y hoy en día, pues también recientes descubrimientos lo que nos muestran es que Althusser también tuvo muchísimo que ver con algunas ideas de Lacan, o sea, que era una influencia mutua la que se llevaba a cabo entre estos dos pensadores, ¿no? Como referente contemporáneo de Lacan, en esta primera etapa, pues lo que vamos a tener es a Georges Bataille, que dedica justamente a Lacan su obra El erotismo, que por cierto será el primer esposo de la mujer de Lacan, que es Sylvie Bataille. ¿Y qué decir de Michel Foucault, admirado por Lacan, considerado por algunos el más importante pensador de fines del siglo XX, alumno de Althusser y Canguilhem, que de alguna manera fue influido por los maestros de la sospecha y no puede dejar de mencionarse que pasó de ser un seguidor del psicoanálisis a ser un crítico en lo que él llamaba, que se realizaba en el psicoanálisis, un juego de saber poder emparentado con el poder religioso y el médico. En algunas intervenciones, pues que me parece que todavía expresan algunas críticas que son bastante razonables. No puedo dejar de mencionar, iríamos un poco hacia atrás, en esta línea otros lectores de Freud, Bachelard, quien reconocerán ustedes por algunos títulos que incluyen la palabra psicoanálisis sin exactamente saber si lo que él entiende por psicoanálisis es lo que los psicoanalistas entenderían por psicoanálisis, ¿verdad? Pero su influencia sobre varias generaciones vendrá a expresarse en pensadores como Alain Badiou, Lyotard, que justamente será el inventor del término posmodernidad. Y Lyotard es uno de los filósofos más afectados por el pensamiento de Freud, al punto de tomar para sí su esquema del pensamiento en una obra tan experimental como necesaria, y que si ustedes no la han leído se la recomiendo enfáticamente, que es Economía Libidinal. Los referentes culturales cambian. Entra la música pop, los supermercados, que hoy se nos hacen muy naturales. Aquí tenemos acá un supermercado, ¿verdad? La tele de color, la televisión de color y la evolución pornográfica, que por cierto también es de la pornografía, que también es un elemento cultural muy importante, que probablemente no hubiera sido posible sin Freud de por medio. Y la evolución alimentaria,
Las relaciones del cuadro, pues, me hacen incluir, por supuesto, a otros autores, como Baudrillard, Alain Badiou, es un filósofo actual, todavía vivo, con una obra muy interesante. Woody Allen, ustedes saben quién es. Estos pensadores los puse remarcados con una línea, porque están íntimamente emparentados, que son Foucault, Derrida y Deleuze. Y bueno, pues cada uno de ellos tiene su propio método, que no son tan lejanos, si uno lo piensa con cuidado, que es la genealogía, el deconstruccionismo, y bueno, pues Deleuze tiene un método propio, llamémosle así. Los referentes culturales, pues lo que cambian es de alguna manera también una simplificación no solamente de la música, sino de nuestras, entre comillas, necesidades, que después de Freud sabemos que no son necesidades, sino que son deseos amoldados a la cultura, ¿no? Y bueno, pues Lacan nombra como su heredero a Jacques Saban Miller, un filósofo maoísta que después se convertirá en su yerno y en la cabeza de un movimiento psicoanalítico muy importante hoy en día, no solamente dentro de las universidades, sino pues como cabeza de algo que es una institución que en muchos sentidos imita a la IPA, a la International Psychoanalytic Association. Él se autonombra heredero de Freud, ¿verdad? Y bueno, pues ha hecho la contribución de legarnos un Lacan a través de los seminarios en español. Se tomó la molestia de corregirlos. Pero de alguna manera también lo que Jacques Saban Miller nos demuestra es también que hay un camino para el filósofo dentro del psicoanálisis. También en este esquema, verán ustedes otros filósofos que considero importantes: Paul Laurent-Nassau, Villeneuve, Michel Tort, Zizek, por supuesto Gu, Eugenio Trías, recientemente muerto, que todos estos autores pues no puede desdeñarse para nada el hecho de que son lectores atentos de Freud. Así pues, frente a esta pregunta, ¿es de importancia filosófica y cultural el nombre de Freud? Pues yo lo que contesto es afirmativamente. También tenemos aquí a Zizek, desde luego, superstar, amante de Lady Gaga, eso es lo que dice por ahí, ¿no? Y también otro par de autores que a mí me parecen importantes. Uno de ellos es Sloterdijk, que ya lo había mencionado antes, y otro es mi amigo Horst Kuzminski, que por cierto lo tenemos en la UNAM y le prestamos muy poca atención, pero su obra es muy, muy interesante. Y entonces, pues el aporte de Freud va más allá de poner al descubierto la importancia de la sexualidad, el inconsciente, el poder de la comprensión,
la calidad del sueño como revelador de verdades, la importancia de la niñez, se puede considerar al psicoanálisis no solamente como una teoría, una práctica clínica también, un método de investigación y un punto de vista filosófico. Su teoría no puede ser considerada como una explicación última de todas las motivaciones del ser humano. Los ejercicios de análisis aplicado que explican la conducta inhumana y aberrante de Hitler o la paciencia y la santidad de Gandhi sobre la base de sus historias infantiles son en extremo peligrosos. El mismo Freud se dio a la tentación cuando aceptó escribir con Bullitt la biografía del presidente Wilson bajo esta perspectiva, produciendo un escrito nada público. En este sentido, cabe delimitar al psicoanálisis en su campo y refutar cualquier intento de caer en una Weltanschauung, en una cosmovisión de aquellas que caducan en poco tiempo y demuestran la ineptitud para el conocimiento de la raza humana, para la ineptitud para el conocimiento total de la raza humana, condenada a cierta opacidad sin relieve. El método de introspección derivado del psicoanálisis es también una vía que toma el paciente para preguntarse sobre el ser, que se encuentra sexuado, es decir, en falta, y siempre ante la muerte irremediablemente. En este caso, considero ciertamente significativa la afirmación de Foucault, emitida en su entrevista con los japoneses Shimizu y Watanabe. Tras calificar a la filosofía como el lugar de una elección original y bordar sobre el dominio de las elecciones de Parménides, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant y Hegel, nos dice que Freud no era un filósofo y no tenía intención de serlo, pero el hecho de que haya sacado a la luz las características de la neurosis y de la locura muestra que se trata de una elección original. Pensándolo bien, nos dice Foucault, una elección como la llevada a cabo por Freud es bastante más importante para nuestra cultura que las elecciones filosóficas de sus contemporáneos como Bergson y Husserl. A los ojos de Freud, el conciencialismo o cualquier camino semejante representa un peligro crónico. En una carta a Binswanger, que ya cité, este autor le dice: ¿qué hará usted del inconsciente? O mejor dicho, ¿cómo se las arreglará usted sin el inconsciente? En resumidas cuentas, ¿no se encontrará usted así todo entre las garras del demonio filosófico? La actitud de Freud hacia la filosofía osciló entre el respeto y el rechazo que le obligaba a establecer una distancia prudente, pues la especulación de la metafísica le causaba desconfianza. Pero a pesar de preferir el camino de la ciencia, entre comillas, al de la especulación, y por cierto, en una entrevista que le hicieron a Wittgenstein, justamente lo que él dice es que el psicoanálisis no puede ser una ciencia, sino que son especulaciones. Pero no lo dice en un sentido de disminuir la importancia de la especulación. Hoy en día tenemos la manía de pensar que un discurso solamente vale en función de ser científico. Pero pues hay ejemplos de esto bastante patentes de que la realidad no es así, ¿no? ¿Les gusta la música? Pues la música no es una ciencia. Sin embargo, no podemos vivir sin ella y forma una parte importantísima de nuestras vidas. ¿La cocina es una ciencia? Pues no, la cocina no es una ciencia. Justamente lo que dicen las recetas de cocina es una pizca de sal. Y pues está por escribirse, algún día comentaba con algunos colegas, un día vamos a escribir un libro que se llama Cocina y Psicoanálisis, porque hay muchas semejanzas. Bien, pienso entonces que todos los intelectuales en alguna medida somos sucesores de Freud. Algunos legatarios orgullosos, otros usufructuarios
insolentes o herederos descontentos, pero los más, hijos bastardos que no conocen quién fue su padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta interesante presentación, por este ambiciosísimo esquema, ambiciosísimo en el cliente. Pasemos ahora a las preguntas y los comentarios del público, ¿no? Esperamos que esto que Julio nos ha presentado hoy les haya resultado sugerente. No, yo tengo. En un libro de Azul, tú le haces referencia a Azul, y justamente esta cuestión de la filosofía, ¿no? Entonces, en este libro él hace como toda un reportaje